A todos, muy buenas tardes. Aquí se viene nuestra hora dorada. ¿Les parece? Comenzamos. Una de las cosas súper importantes después de ver todo lo que estamos viendo con el tema de Jesús, tiene que ver un poco por qué viene este Jesús en esa forma más privada, por qué viene en esa forma casi secreta, por qué viene, como lo llama Dallas Willard, como en esa divine conspiracy, como una conspiración divina, como que se aparece, no se quiere mostrar, no habla claramente, ¿cierto?, públicamente que él es el Mesías, no hace lo que esperaba, por lo menos el pueblo judío que él hiciera, ¿cierto? Lo que él esperaba el pueblo judío era que se manifestase, que derrocara a los romanos, que pusiera a todos en su lugar y él se manifestara, ¿cierto?, como el Mesías, como el Salvador. Y esto no sucede. Jesús como que se rehúsa, en cierto modo, de llegar y caer en ese juego, ¿cierto?, de establecerse como en el poder, ¿cierto? E inclusive esto es más heavy. ¿Por qué? Porque él inclusive cuando quieren montarle rey, él no lo permite. Él claramente, ¿cierto?, está estableciendo ahí un límite y ese límite tiene que ver con algo. Así que bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de ese algo, vamos a interpretar ciertos pasajes, vamos a interpretar ciertas cosas, pero tenemos que entender que el evangelio que se nos ha predicado es muy simple, es muy sencillo, y si bien es cierto, necesita cierta interpretación y reglas de interpretación, el mensaje medular, ¿cierto?, este mensaje básico, y así como lo peleara en un momento Lutero, es de libre examen. O sea, esto quiere decir, cualquier persona que tome la Biblia lo puede entender. Cualquier persona que tome la Biblia puede entender, ¿cierto?, el mensaje, y más aún, ayudado con el Espíritu Santo, puede hacer que este mensaje salga increíble. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que nosotros tenemos que entender que no nos hablaron en un idioma raro como para que nosotros nos perdiéramos y no entendiésemos de lo que Dios quiere hablar con nosotros. No. Nos hablaron, es más, es traducido a un griego koiné, que es un griego que le llamaban del marketplace, ¿cierto?, que se hablaba en el mercado. O sea, si había un griego común y corriente, era ese. ¿Por qué? Porque el de marketplace es el griego que se hacía el negocio, el que tenía que ser entendible para cualquier persona que quisiera hacer negocio, sea extranjero, hablara bien o no el griego, ¿cierto? Tenía que saber comunicarse en ese griego, que era un griego más normal. Entonces, en ese sentido, la Biblia nos está queriendo esconder muchas cosas, pero ciertamente, obviamente que cuando uno conoce al Señor, ¿cierto?, y tiene esta experiencia con Él, tiene la oportunidad de ver esa revelación de Dios sobre nosotros, y esa revelación nos lleva a entender más y más y más de su palabra. Así que, ¿les parece que vamos, porque esto vamos a entrar en unas semanas? Yo creo que no va a ser ni siquiera una semana, sino que van a ser unas 3 semanas donde vamos a hablar el rol. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? ¿Por qué envía a Jesús? ¿Por qué interfiere, ¿cierto?, el reino, ¿cierto?, se adelanta viniendo en Jesús, y cuál realmente es el papel de Él en esto. Así que bueno, saludamos a todos los que se han conectado, ¿cierto? Ahí está también la Javi conectándose, Olga también, saludamos a todos los que se han conectado. Bueno, y estoy muy contentísimo que aún, ¿cierto?, con el vecino de la votación usted se conecte y pueda llegar y estar ahí atendiendo. Yo no entiendo si está mirando, ¿cierto?, los resultados de la votación y además el programa, pero creemos que esta es una palabra de Dios, si usted la puede escuchar, usted la puede como masticar en este tiempo. Entonces vamos a darle compartir a mi computadora acá para poder llegar y ver una presentación que he preparado, ¿cierto?, para esto. Este tiene que ver con el ven y ve. Miren bien esa imagen y van a entender que una de las cosas que Dios está haciendo al cumplir la profecía, ¿cierto?, de poner a Jesús, ¿cierto?, en medio de su pueblo, que haya nacido en Belén, que haya venido de la familia de David, ¿cierto?, entonces de la raíz de Isaí, ¿cierto?, la familia de David, que haya nacido el Mesías. En esa condición nos quiere mostrar algo, y por eso este término, ven y ve, es un término que ocupa Jesús, es que ven y mira, ven y mira. Él quiere poner a Emmanuel, quiere poner a Dios con nosotros, a Dios en medio de nosotros, y esto da una premisa básica. Primero, que todo el que vio a Jesús, lo vio a él, vio al Padre.
Y esto lo dice en un momento atrás. O sea, todo esto que habla el Antiguo Testamento, que no se podía mirar a Dios. Ahí pasan cosas locas. Hay una revelación progresiva del Padre. Es increíble, ¿cierto? Que cuando Moisés dice que se encontraba con el Padre, ¿cierto? Con Dios y lo veía cara a cara, ¿cierto? Él podía estar a rostro descubierto en privado, ¿cierto? Pero luego al salir la gente no lo podía mirar y tenía que estar en público encubierto. Qué raro esto. Era como si el pueblo en ese tiempo no estaba preparado para ver la gloria de Dios. Y es por eso que tenemos a un Moisés que entra, ¿cierto? Y es capaz de en una tienda, en su lugar privado, en su lugar secreto, estar con Dios cara a cara, sin verle de frente, pero después ese rostro tenía que ser cubierto, ¿cierto? Porque la gente no lo podía ver. Porque la gente era afectada al verlo. Salía, dice, resplandeciente, que la gente no lo podía mirar y por eso él se cubría el rostro. O sea, esto nos habla de un ejercicio como bastante práctico, ¿cierto? En esa privacidad, ¿cierto? Donde nosotros tenemos intimidad con Dios, nos encontramos con Él, ¿cierto? Esa privacidad de estar en nuestra relación con Dios es tan importante, pero no necesariamente porque los de afuera la puedan o la puedan observar, si es que ellos no tienen también esa intimidad. Pero en el ven y ven, Dios está haciendo algo, está poniendo a su Hijo, ¿cierto?, en medio del pueblo. Y es como si Dios, en forma gigante, por altoparlante, diga, aquí cualquiera venga y vea. Vea, mire, vea primero al Hijo de Dios, vea al Hijo de Dios mismo, y el que vea al Hijo va a ver al Padre. O sea, abre, ¿cierto?, este lugar secreto para que podamos verle, para que podamos conocerle. Y ahí le conocieron, ¿cierto? ¿Y por qué cree usted que lo hacen hacer en ese lugar tan humilde? ¿Por qué cree que lo hacen hacer en ese lugar, ¿cierto?, donde no tenía mayor privilegio? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué está planeando el Padre al hacer nacer, ¿cierto?, este Jesús en un lugar sin privilegio, en un lugar diferente? ¿Por qué lo está haciendo así? ¿Cierto? Yo creo, y esta es mi interpretación, yo creo que una de las cosas que Él está haciendo es haciendo nacer a Jesús como cualquier persona, como un común y silvestre más, como existía gente de clase alta en ese tiempo, clase media y clase baja, y Él está haciendo nacer a Jesús en la clase o en la casta de ese tiempo más baja. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo demostrar que Él no necesita nada para hacer todo. Esto lo hizo desde el principio. Desde el principio había nada y Él hizo todo, y es como le he enseñado alguna vez a usted, Él no necesita nada para hacer todo. En el principio había caos, Él trajo orden. En el principio no había vida, Él puso vida. En el principio había oscuridad, Él puso luz. Este es el principio de Dios, y este génesis de Jesús, este génesis del nacimiento de Jesús, nos quiere demostrar que no importando lo desposeído, que no importando la condición, no importando el principio, si Dios está con Él, el fin va a ser la voluntad de Dios. Esta palabra es para usted. Escuche esto, no importando su principio, no importando que usted sea de los desvalidos, sea de los apellidos Soto, González, Espinosa, ¿cierto? No importando que no tenga ningún apellido o posición, ¿cierto?, de estas importantes, que te puede dar en un momento hasta una mejor, ¿cierto?, un mejor trampolín, una mejor plataforma. No importando eso, Dios puede hacer todo con nada. Entonces está haciendo nacer a Jesús en esas condiciones, y es como estar diciendo, ya, voy a poner a mi hijo y lo voy a poner tal cual viene el hombre a la tierra. Es más, lo voy a poner sin ningún beneficio, ningún renombre, ninguna familia de renombre. Es más, lo voy a poner, no va a tener ni siquiera una casa donde vivir, va a estar en establo con animales. O sea, más bajo de eso no podía estar. Pero vean y ven lo que yo voy a hacer con él. Ven y ve. ¿Y quién llegó al lugar? No llegaron las grandes autoridades, no llegaron los sacerdotes, no llegó ni siquiera Herodes, ¿cierto? Llegaron pastores, llegaron las personas comunes y corrientes, aparte de unos sabios o magos extranjeros, a ser gentiles, que llegaron y por alguna revelación entendían que lo que nacía en ese lugar no era solamente el príncipe sobre el pueblo de Israel, sino que era para el mundo. Esta señal de que hayan llegado, ¿cierto?, estos magos de Oriente, estos sabios de Oriente, como dicen algunos, ¿cierto?, estos magos que llegaban, ¿cierto?, que leían las
estrellas, ¿cierto? Que leían, en este caso, las constelaciones y vieron la estrella, que hayan llegado ellos, está hablando que ese rey que estaba naciendo en ese lugar, en ese establo, ¿cierto? Él iba a ser el Salvador no solamente de esa nación, sino que del mundo entero. Y es por esto que esta gente viene a poner en él, ¿cierto? Viene a poner esta ofrenda. Entonces sigamos analizando solamente esa parte, por eso le digo, esto es muy profundo, esto es muy importante que usted entienda, solamente al poner a Jesús en ese secreto, sin grandes ángeles tocando trompetas, como lo hicieron en un momento, ¿cierto? Cuando nace Juan o cuando va a ser concebido Juan, ¿cierto? ¿Cómo lo esperaban? ¿Cómo esperaban este niño que estaba siendo anunciado en el templo, que era Juan? Pero Jesús está naciendo en el anonimato. O sea, Dios está diciendo, voy a correr sin ventaja. Voy a correr sin ventaja delante de ustedes, es más, voy a darle espacio. Voy a hacer que mi hijo nazca en las peores circunstancias, no teniendo ni siquiera una casa común y corriente, ni siquiera una casa pobre, o sea, ni siquiera casa, totalmente outcast, totalmente sin un lugar donde habitar, lo haré nacer en ese lugar y tú verás. Ven y ve lo que yo voy a hacer. Bueno, aquí hay muchas lecciones que sacar. Esta gente mirando a ese bebé, ¿cierto? Tan indefenso, ¿cierto? En ese lugar que inclusive sus padres en un momento tienen que huir, ¿cierto? ¿Por qué? Por persecución que se crea. O sea, ese bebé empezó a correr por su vida, ¿cierto? Por salvar su vida desde que es pequeño. Sus padres al nacer después tienen que moverse a Egipto, pero antes de llegar ahí, analicemos la imagen, reyes magos, ¿se acuerdan lo que les hablaba de esto? Dios es capaz de hacer todo con nada. Habiendo nada, Él puede hacer todo. Y es por eso que está posesionando su hijo sin un gran nombre, sino que lo está posesionando en ese lugar, ¿cierto? En ese lugar quizás de humildad, en ese lugar de vulnerabilidad, en ese lugar, ¿cierto? Como donde están los pobres de los pobres, ahí lo está haciendo nacer, ¿cierto? Pero ahí mismo hay una gran señal. Están llevando magos de Oriente, mirro, incienso y oro. Oro para el sustento material, incienso que reflejaban las oraciones en el templo y la intercesión, o sea, tenía su sustento material, el oro para sobrevivir, o sea, apenas nacía con un presupuesto dado por el Padre, con una provisión de prosperidad dado por el Padre. Ojo, no estoy hablando de evangelio de la prosperidad, pero estoy hablando que este niño sin hacer nada, y ojo, y esto es para los del evangelio de la prosperidad, sin hacer nada ya tenía oro, sin hacer nada. Aquí no está José y María levantando una ofrendita para el niño porque tiene que cumplir el ministerio. Hermanos, ojo con eso. Cuando Dios te llama, Dios te sustenta. Cuando tú vas a hacer su propósito, Él está contigo. Y lo que está haciendo ahí con Él, le llevan oro. ¿Por qué? Porque Dios mismo está moviendo los recursos para ser sustentado la misión que tiene su Hijo. El oro llega a ese mismo lugar. A ese mismo lugar llega, ¿cierto?, de las manos menos pensadas. Permítame decir esto, permítame llegar ahí. Por eso les digo, estos capítulos van a ser más largos, pero vamos a ir resumiendo y quiero que usted vaya notando. Sé que muchas personas que me están viendo en este momento tienen llamados, algunos llamados pastorales hermosos, otras personas que han dejado su llamado, ¿cierto?, por los negocios. Sé que hay personas que por el sustento prefieren hacer algo bivocacional. Ojo con esto. Aquí están haciendo su hijo, están haciendo, ¿cierto?, un ejemplo para nosotros. Él nos está diciendo desde el principio, ven y vean, miren, sin ninguna ventaja vamos a empezar a correr esta carrera. Es más, póngame más atrás, es más, póngame con los destituidos, es más, póngame con los sin hogar, póngame con esta gente que no tiene dónde quedarse, póngame ahí y de ahí empezaré a correr. Pero desde ahí mismo empieza el sustento del Padre, empieza Dios a proveer. Yo soy misionero, soy pastor y también lo he dicho esto enfáticamente. Vea algún programa en estos que estoy grabando y que he estado grabando donde yo pido dinero. Vea algún programa en esto, donde yo estoy levantando una ofrenda, donde estoy pidiéndole a alguien el diezmo. Y escúcheme, para mí esto no es que sea malo, es que Dios me sustenta. Y como Dios me sustenta, Él provee, Él se mueve, Él lo hace. La persona que da su diezmo y da su ofrenda, no se lo da al pastor, no se lo da al misionero, se lo da a Dios.
Y esa persona en conciencia es llamada por Dios para hacer esto. Y es por esto que en este principio, en este Génesis, hablemos del Génesis de Jesús. Tenemos el Génesis del primer Adán, ¿cierto? Y el primer Adán no necesitaba nada porque tenía todo, porque Dios le había dado todo. Es más, cuando nace ese Adán, fuimos analizando, él no nació para crear ninguna cosa. Dios había creado todo cuando lo creó a él. O sea, Dios hizo nacer este Adán en la cúspide de toda la creación. O sea, ya él había hecho todo. O sea, Adán nació para ser, no para hacer. ¿Entiende? Adán nació en el día sexto. Después, el día séptimo, Dios descansó. Entonces, este Adán no nace para hacer algo. Dios había hecho todo con anticipación. Este Dios que sustenta, este Dios que arregla el caos, este Dios que sustenta a su creación, ¿cierto? Ya había hecho todo. Entonces, Adán no nace como un peón de su fundo, no nace como un peón de su creación, no nace como un esclavo, como una servidumbre. Él nace como hijo, y el hijo no nace para hacer, nace para ser. Y aquí nuevamente su hijo, naciendo, ¿cierto? Y aquí Dios está haciendo poco menos, ¿cierto? Una prueba empírica. Está diciendo, probemos esto. Mi hijo va a nacer ahí, va a nacer a level ground, ¿cierto? Al nivel de la tierra, literalmente, en el lugar donde se apacentaban y donde se acostaban los animalitos, en ese establo, nace él, pero para algo increíble. Nace él en ese lugar, pero nace, ¿cierto? Y lo primero que pasa, que llega a lo sobrenatural, algo no provocado por Jesús, algo no provocado por los padres, algo provocado por Dios, y llega el sustento para ese Jesús. Y estos reyes magos, ¿cierto? Estos sabios de Oriente, estos magos de Oriente, ¿cierto? Vienen y ponen oro, que es sustento económico en ese tiempo. Pero también ponen incienso, y ahí están las oraciones, ahí está la oración por los santos, ahí está la intercesión por la obra, porque nosotros no solo necesitamos un sustento económico para hacer algo, también necesitamos el respaldo espiritual, también necesitamos la intercesión, también necesitamos la oración, ¿cierto?, del pueblo de Dios para poder cumplir nuestra misión. Y esto está al mismo nivel, no está una cosa a mayor nivel y la otra, no, al mismo nivel como yo necesito de un sustento económico y llega ese oro, al mismo nivel también yo necesito de las oraciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios viene a atender este ser holístico, este ser que se tiene que alimentar físicamente, pero también se tiene que alimentar espiritualmente. Este ser que se tiene que alimentar y vestir físicamente, ¿cierto? Pero también se tiene que vestir con esa armadura de Dios espiritualmente. Este ser no necesita solamente oro, no necesita solamente incienso, sino que también tiene mirra. Y la mirra era un perfume aromático. Y ese perfume aromático se caracterizaba para ungir. Para ungir. Entonces, este aceite aromático, que era la mirra, ¿cierto? Que era un perfume aromático, que era un aceite aromático. Hoy día me puse uno, usted no lo puede oler, pero hoy día me puse un aceite aromático, ¿cierto? Rico. ¿Por qué? Esa unción, ¿cierto? Que está sobre la persona que comparte de Dios. No es solamente lo material, no es solamente la intercesión, sino que esa unción, desde el principio, ese olor fragante que damos delante de Dios, pero esa mirra también se usaba para los cadáveres. ¡Wow! También se usaba para ungir a un muerto. ¡Wow! Podríamos decir que este Jesús tenía desde el principio, desde que nació, el sustento económico. Desde el principio, desde que nació, desde que ni siquiera tenía uso de su razón acabadamente, ¿cierto? Tuvo también este sustento en oración. Pero además de eso, la unción. La unción, ese aceite aromático, ese olor fragante delante del Padre, pero también esa unción que necesitaría para terminar su propósito en la tierra, que era su propia muerte. O sea, tenía todo lo que necesitaba desde que nació para comenzar esta vida y terminar. Es así la persona que es llamada por Dios. Este Jesús hoy día nos viene a mostrar, ven y ve. No, ¿por qué? Decían los hermanos de Jesús. ¿Por qué no te muestras a la gente? Él tenía un plan mejor. Él venía a empoderarte, como dije la semana pasada, a ti y a mí,
para cumplir el ministerio. Él había hecho una promesa: el que nazca del vientre de esta mujer te pisará. Y Él vino a empoderarnos a nosotros para hacer el ejercicio de pisar la obra del diablo, de destruir la obra del diablo. Él está viniendo, ¿cierto? Y sin ninguna, ¿cierto? Mejor posición, un mejor posicionamiento que nadie, se está poniendo al level ground, ¿cierto? Ground level, a este piso, para comenzar desde ahí su ministerio sin ningún apoyo más que la sobrenaturalidad de Dios, ¿cierto? Esa sobrenaturalidad, esa provisión sobrenatural, esa oración sobrenatural, esa unción sobrenatural que viene sobre él. Ni siquiera sus padres estaban preparados. Aquí un consejo. Padres, sobre todo con esta vida, ¿cierto? Que está tan cara. Un amigo pastor dijo una vez: ¿cuán caras están saliendo los kilos de guagua? Claro, van a los hospitales, hay un nacimiento, y el papá dice: wow, más presupuesto. Escúchame, hermano mío. Cada hijo que te nace, nace con un propósito. Primeramente es hijo de Dios, después es hijo tuyo. Ese hijo trae un presupuesto, trae un aumento del presupuesto para ti y para los tuyos. Ese hijo nace con un presupuesto, nace con una provisión. Cada hijo para cada hogar es una bendición, es una provisión. No te asustes de eso, no te asustes que venga el niño, sino que celébralo. ¿Cierto? Porque Dios provee, ¿cierto? Para mantener esa obra de Dios que está, ese propósito de Dios que está en ellos, en nuestros hijos. Bueno, mire todo el rato que llevo solamente en este ven y ve. Entonces, el tema discípulo lo explicaba yo, que era una traducción del griego. Muchas palabras que vienen del griego, que tiene el griego, ¿cierto? Trataban de alguna forma de interpretar lo hebreo, pero no todas las veces lo hacían de la mejor manera. Entonces, al tratar de interpretar esta palabra discípulo, ¿cierto? Obviamente que lo hacen de este gran sabio, ¿cierto? Estos típicos sabios griegos que tenían sus discípulos, pero había bastante diferencia entre un rabino, ¿cierto?, que tenía sus seguidores, ¿cierto?, y un filósofo y sus discípulos. Obviamente, ¿cierto?, esta parte más teórica que vivían, ¿cierto?, los sabios, ¿cierto?, esta parte más teórica, intelectual, pensante, donde los otros los miraban anonadados, ¿cierto?, entendiendo que no podían llegar a las maravillosas ideas de esto, ¿cierto?, acerca de la vida, acerca de estas preguntas existenciales, ¿cierto? Pero esto no necesariamente tenía que ver con obras. Entonces, se podría entender un discípulo como una persona, ¿cierto?, que está detrás de un gran filósofo, que tiene mucha teoría, pero no quiere decir que tenga las obras. Y en este caso, Jesús no tenía solamente teorías, quizás los otros rabinos sí deben haber tenido mucho de Torá, mucha de interpretación, ¿cierto?, y poder hacer eso, pero Jesús hacía todo práctico. Todo práctico. Entonces, la palabra que más entra para entender a los discípulos de Jesús y la forma de estos estudiantes, de esta gente que estaba aprendiendo de Jesús, no tiene que ver con discípulos, tiene que ver con aprendiz. Uno que hace lo que su discipulador está haciendo. En este caso, Jesús, ¿cierto?, nos está enseñando una teoría, nos está enseñando un concepto, ¿cierto?, que está ahí, ¿cierto?, en su mente. Él está haciéndonos vivir una vida diferente. Y es por esto que esta foto es tan importante, porque en la alimentación de los 5.000, Él le pide a ellos repartir esto. Jesús da gracias y le da gracias por los alimentos, pero cuando ellos le dicen, y es más, cuando los discípulos dicen, hey, ¿qué hacemos nosotros? Esta gente se tiene que alimentar, él le dice, denle a ustedes de comer. ¡Wow! Es como usted que se enfrenta con un carpintero y tiene su maestro carpintero que usted lo sigue a todos lados, usted es un simple ayudante y en un momento alguien le dice, hey, me están pidiendo un sillón, ¿cómo se llama esto? Tallado, ¿cierto? Un 15 tallado. Y el maestro carpintero dijo, hágalo usted. Imagínense esa responsabilidad. Imagínate que tú estás, no sé, con un maestro mecánico y estás en el asistente de este gran maestro mecánico y estás en la caja de cambios, ¿cierto? De estos camiones gigantes, no sé, 18 cambios, y yo la he visto por dentro, por eso te lo digo, muchos engranajes, y tú llegas y le dices, miren, nos traen esta caja para reparar, y el maestro te mira, a ti que eres el asistente, bueno, ármela. De eso hablo. Por eso la palabra discípulo, como el que mira de lejos, el que aprende de su maestro,
el que está como un aprendiz intelectual de alguien que está dando algunos conceptos, queda demasiado pequeño al lado de lo que es un aprendiz de Jesús. El aprendiz de Jesús fue llamado a la acción. Es más, cuando Lucas empieza a hablar, ¿cierto?, de esta vida, de este Jesús, empieza a hablar de todo lo que él empezó a hacer y luego enseñar. O sea, era la inversa. Este Jesús sanaba a alguien y después enseñaba cómo sanar. Y después de que enseñaba cómo sanar, le decía, vaya usted y haga. O sea, era algo totalmente práctico. No estaba la teoría primero, ojo, con este concepto estaba la teoría, no. Primero estaba la sanidad. Estaba la sanidad, todos se impresionaban de la sanidad, se impresionaban de la liberación, se impresionaban, ¿cierto?, de algunas conductas de Jesús, ¿cierto?, en cosas que hacía físicamente, y después de eso venía la parábola, venía la enseñanza, estaba el cuestionamiento primero, venían ellos a cuestionar. Jesús, al responder, muchas veces su respuesta fue con acciones. ¿Se acuerda del paralítico? ¿Se acuerda cuando es bueno, qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Ahí quedó la teoría. Por eso quedamos muy pequeños y muchas veces quizás muy confundidos al decir discípulo y discipulador, porque en nuestra mente podrá haber la vaga mención de lo que en hebreo significaba un aprendiz, no de cualquier rabino, sino de este que se caracterizaba por sus hechos, no por sus dichos. El mundo no se cambia por dichos, se cambia con hechos. El mundo no se cambia con palabras, sino con acciones. Y este Señor vino dispuesto a hacer acciones de reino. Y es por eso que ven y ve. Ven y ve. ¿Se acuerda que discípulos se le acercan a él y le dicen, queremos ser tu discípulo? Ven y ve donde duermo, ve cómo vivo, ve, era una vida totalmente abierta para él. Entonces, era abierta para los que lo seguían, ¿cierto? Y en este concepto, Dios, al hacer nacer este Jesús en lo secreto, está planeando algo. Está diciendo, voy a mandar un segundo Adán para que les muestre claramente a ustedes, hijos de Adán, cómo o todas las cosas que ustedes pueden usar en este reino, todas las cosas que yo he puesto en ustedes, y por causa del pecado, por causa de la corrupción, por causa de su condición pecaminosa, no han podido descubrir, pero voy a mandar a uno, que es mi hijo, pero que es 100% hombre, que tendrá todos los atributos de hombre, tendrá todos los de Dios, pero como hombre resolverá en esa humanidad todas las cosas que ustedes podrán resolver. Es más, les enseñará, ¿cierto?, cada una de las cosas. Y la principal es mirar mi rostro, estar conmigo. Al verlo a él, me verán a mí. Nunca más esto será un tabú. Esto ya no es más juego de un hombre en una tienda. Esto es para cualquiera, porque viene un Emmanuel, un Dios entre ustedes, entre los más pobres, de los más desposeídos. Es más, lo haré nacer en las peores condiciones, ¿cierto? Ni siquiera le darán alojamiento. Nacerá junto con los animales, pero desde ahí vendrá mi provisión. Desde ahí vendrán las oraciones espirituales, el sustento espiritual, pero también desde ahí vendrá su unción, desde su nacimiento. Siento muy fuerte la presencia de Dios cuando estoy hablando de esto, porque te estoy hablando a ti. Sí, tú que estás escuchando y que estás sintiendo la presencia de Dios, que tienes un llamado y lloras por el sustento, que tienes un llamado, pero no tienes un líder espiritual, una iglesia espiritualmente que te respalde, que tienes un llamado, ¿cierto? Y estás llorando porque quizás te sientes que no tienes una unción. En este momento, cuando estás sintiendo esa presencia, esa unción está sobre ti y te viene a recordar que tu vida, tu pasado, tu forma de nacer no son condicionantes para Él, porque Él puede hacer todo desde nada. Él puede hacer todo teniendo nada para hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios con nosotros y Él nos está enseñando. Y esta lección de hoy día es que este Señor, este Jesús que vino secreto, es un Señor que viene a hacernos aprender cómo llevar el reino. Nosotros somos aprendices de Él.
en este ven y ve, Él, una de las cosas que quiere mostrar, hay un tremendo desafío, lo mostré, hay un reino de los cielos, que manifiesta valores diferentes, valores upside down, allá el que es menor pasará a ser el mayor, ¿cierto? Allá el que corre primero no llega primero, sino que el último llega primero, valores que para el mundo serían tergiversados, para el mundo serían una locura, esos valores están en ese reino, y en este Él quiere hacer descender su reino. ¿Y cómo hacerlo? Envía a su Hijo. Ese reino tiene que descender a un reino de la humanidad, a un reino que se nos mostraba anteriormente, que está destruido, las guerras, el pecado, lo antivalórico, la muerte, ¿cierto? La degeneración nos tienen esta pobredumbre y necesitamos unir estos dos reinos. Y aquí llegan estos dos reinos y la forma, ¿cierto?, de mirarlo, ¿cierto? Y no siendo triunfalista ni fatalista, ¿cierto? Hablábamos de esto, triunfalista, que todo es el cielo, ¿cierto? Y todo debería ser perfecto. Y si alguien hace imperfecto es porque está en pecado, no. Y el fatalismo, no, es que tenemos que irnos al cielo porque no hay solución a esta tierra, no. Lo que propone Dios es traer el cielo a la tierra. En esa unión, en ese ya, pero todavía no. Él mete, ¿cierto? Él irrumpe con este cielo en la tierra, ¿cierto? Dice, este pueblo que habitaba en sombra de muerte, vio gran luz. La luz nos resplandeció, la luz se manifestó en nosotros, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz ante las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Y ahí está este merge, esta entrega, este reino, ¿cierto?, que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Él viene a manifestarse, y qué mejor forma de venir en las peores condiciones. ¿Para qué? Para hacer lo que les decía, ven y ve. Ven y ve cómo lo hago, ven y ve que no necesito nada para hacer todo. Pero aquí algo pasa. Estos son símbolos, ¿cierto? Arriba estamos en Egipto, estamos encadenados al pecado. Así también estuvo el pueblo de Israel físicamente, viviendo como esclavos en una nación que no era suyo, en un mundo bajo una cultura que no era suyo. Pero Dios llegó ahí mismo, irrupción del reino, donde Dios rescata al pueblo de Israel en el propio Egipto. Si no los sacó para rescatarlos, sino que ahí mismo estableció su protección sobre su pueblo. O sea, aun cuando ellos no conocían la revelación de este Dios, Dios se reveló, y con lo primero que se reveló es con salvación. Esa puerta, ese dintel pintado de rojo significaba la protección de Dios, que no importando que cayeran 1000 y 10.000 a tu diestra, a ti no llegará. Esta palabra que estoy entregando hoy día está llena de revelación, y por eso pongo mucha atención a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque siento fuertemente la presencia de Dios. Sé que tenemos que hablar mucho, porque son otras semanas que hay que seguir, pero no quiero perder ningún detalle de revelación de esto, porque es para ti, precisamente para ti. Nuestra posición no es simplemente haber salido de la esclavitud. En medio de Egipto, Dios protegió a su pueblo. O sea, en medio de las circunstancias que estás viviendo tú hoy día, Él te puede proteger. Él puede marcar con salvación tu puerta. Puede marcar tu familia con salvación. Y es por eso, si hoy escuchas mi voz, dice Apocalipsis, no endurezcas tu corazón. Sí, Él está ahí. Él no necesita sacarte de ese trabajo malo, no necesita sacarte de ese conflicto de la drogadicción para salvarte. No, ahí mismo puede salvarte. En ese mismo lugar puede llegar a ti. Si estás viviendo alcoholismo, si estás viviendo drogadicción, si estás en depresión, si estás inclusive en enfermedad, si tu matrimonio está en quiebre, ¿cierto? Si estás quebrado económicamente, si tu empresa está complicada, no importando que seas esclavo de las deudas, esclavo de las drogas, esclavo de la depresión, esclavo de las pastillas, esclavo de relaciones amorosas viciosas, esclavos de cualquier cosa, Dios puede marcar tu puerta ahí mismo, ¿cierto?, con esa sangre preciosa y darte salvación. Esta es una decisión, y esa decisión quizás la puedes y la debes tomar ahí. Si tú sientes que es para ti, tómalo desde ya. Dile, Señor, ven, marca mi vida, cubre mi vida ahora con esa sangre.
si bien no he salido todavía de acá, todavía me siento prisionero, pero hoy entrego mi vida a ti, hoy entrego mi corazón. Y si tú sientes que esto es para otro, comparte el video, ¿cierto? Para que esta persona vea ese video y vea esta parte, porque hay salvación justo en este momento que estoy hablando de esto, hay salvación para la persona que se encuentra en depresión. Declaro en el nombre de Jesús, tú que estás en depresión, tengo autoridad sobre la depresión, autoridad no mía, sino de Cristo, y declaro es quebrado en el nombre de Jesús toda depresión sobre tu vida, todo problema mental, todo problema psiquiátrico, todo problema psicológico, ahora es cortado en el nombre de Jesús. También voy en contra de la enfermedad y oro en el nombre de Jesús. Esa sangre poderosa de Cristo tiene poder para ponerse sobre la enfermedad y también para toda confusión en tu mente, confusión en la identidad sexual. En el nombre de Jesús es reprendida completamente, confusión en la identidad sexual. En el nombre de Jesús, cualquier disforia de género, en el nombre de Jesús es reprendida. También oro por quiebras económicas, también oro por fraudes, por chantajes que han hecho. Oro en el nombre de Jesús, esto se quiebra. También oro en contra del espíritu de muerte y espíritu de enfermedad que esté sobre ciertas personas. Oro en el nombre de Jesús por una persona y un problema en su cabeza, parece que es un tumor cerebral. Oro en el nombre de Jesús y reprendo en el nombre de Jesús esto y declaro sanidad ahora. En medio de esto hay salvación. En medio de esta situación, Dios puede pintar tu puerta con esa sangre preciosa. En un momento de un cordero, en el tiempo para nosotros de su Hijo Jesucristo, su sangre fue derramada por nosotros y por eso declaro vencimiento, una victoria sobre la enfermedad, una victoria sobre la enfermedad y sobre cualquier cosa que esté atacando el cuerpo de Cristo. Oro en el nombre de Jesús, por esto. Crisis de pánico, ansiedad, te vas ahora en el nombre de Jesús. Despiertas ahora en el nombre de Jesús, hermano, hermana, que estabas alcohólico, que estabas dependiente de los psicotrópicos, de cualquier pastilla, en el nombre de Jesús, despiertas ahora para Cristo. Despiertas para Cristo. Claro, salimos de Egipto, vamos y en medio de Egipto Dios trae salvación, pero hay algo más. Pero hay algo más, no nos podemos quedar estancados solamente en la salvación. La salvación es el principio, ¿cierto? Este nuevo nacimiento, una nueva vida, pero algo más hay. Y es porque algo más hay es que tenemos que seguir avanzando. Muchas veces hay personas que se vuelven adictas a la salvación y de lo único que hablan es de su salvación. No es que me salvé, y ¿sabes qué? Te entiendo si ha pasado, 6 meses, 1 año, 2 años, y estás pero eufórico por eso, pero hay un camino de aprendizaje que seguir. Y este es el camino, algunos llamados discipulados, pero para mí quiero llamarlo aprendizaje. Es empezar a actuar, es empezar a moverse como se mueve Él. Y es por eso que no nos podemos quedar estáticos solamente con el tema de la salvación. Imagínate lo monotemático que seríamos si rescatamos a alguien, ¿cierto?, que se salvó de las aguas y él anda con el salvavidas, ¿cierto?, con este salvavidas redondo puesto en el cuello, ¿cierto?, porque me salvé, es que yo soy salvo, y no se saca nunca el traje de baño y nunca más se viste, sino que anda hablando a todo el mundo de este salvavidas. Está bien, gracias a Dios te salvaste, está bien la salvación, y contemos nuestro testimonio que muchos más confían en este gran salvavidas que es Jesús, pero nuestra vida sigue. Nuestra vida sigue y sigue en el aprendizaje para ser como Él, para ser nosotros después los salvavidas de otros. Donde lanzamos este salvavidas, y este salvavidas, que es salvación, se llama Jesús, pero nosotros lo estamos salvando a otros. Ya no estamos simplemente, ¿cierto?, enrollados con Él nosotros, sino que lo estamos tomando y tirándoselos para que otros se levanten en su nombre. Entonces, no nos podemos quedar, porque pasamos de Egipto, quedarnos en la salvación y escondernos en esa casa. Lamentablemente, por años la iglesia se ha encerrado en esto, se ha encerrado en una casa que está bien cubierta por la sangre de Cristo, pero no ha salido más. Y por no salir más, no tiene ese encuentro en el desierto con el Señor, donde le conoce realmente, y después toma su misión y empieza a avanzar a la tierra prometida. Mucha de la iglesia hoy día prefiere quedarse encerrada en sus 4 paredes en medio de Egipto sin querer salir a encontrarse con su Señor, ¿cierto?, y conocer a su Señor. Muchas veces el paso siguiente de una persona que se salva es irse al desierto.
e irse al desierto. Es más, esto de Cristo, entrar, ¿cierto?, a este bautismo, ¿cierto?, cuando entra este bautismo, que no entró por necesidad de Él, entró por nosotros. Entonces le dice a Juan el Bautista, está bien que yo haga esto, hagámoslo como se tiene que hacer, y bautizan a Jesús, pero luego, ¿dónde se va? El mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y en ese desierto, en medio de su necesidad, se encuentra, ¿cierto?, con la tentación, pero es capaz de salir lleno del Espíritu Santo de ese desierto. ¿Qué quiero decir, hermano? Puedes venir de Egipto, puedes haber llegado a una iglesia preciosa, puedes haber tenido una salvación increíble, un testimonio hermoso, pero no es un lugar para vivir. Debes salir de ahí para enfrentar lo que viene y llegar a bendecir a otros, ¿cierto? Y para eso, primero tienes que conocer al Señor en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque en el desierto no hay nada y está la cosa como tal cual estaba en la tierra. O sea, había nada, todo era caos, ¿cierto? Estaban solamente los elementos ahí, ¿cierto? Pero Dios, ¿se acuerdan lo que hizo desde el principio? Creó todo desde nada. O sea, en ese desierto nosotros aprendemos a depender de Dios. Por eso, estas personas, las que son llamadas, las que están siendo llamadas por este mismo sermón, es tiempo de poder salir. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Va a llevarte al desierto. ¿Para qué? ¿Para abandonarte? No, para enseñarte lo que Jesús dice. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de su boca. Dios quiere que dejes de ser dependiente de cosas y empieces a ser independiente de las cosas, pero te hagas dependiente de Dios. Hoy día tenemos una humanidad donde pastores, inclusive ministros incluidos, son dependientes de lo material, dependientes de las cosas, independientes de Dios. Dios quiere cambiar este orden, quiere que seas independiente de las cosas, que no tengas ninguna relación con ellas y que seas dependiente de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas no te pueden dar a Dios, pero Dios te puede dar todas las cosas. Si Él creó todo desde nada. Si Él creó todo cuando no había nada. El mejor secreto que nosotros tenemos los cristianos es que Él lo puede hacer de nuevo. Entonces necesitamos pasar desde este lugar de esclavitud. Estamos en esta iglesia, recibimos la salvación de la muerte, ¿cierto? Pasamos de esa nueva vida, ¿cierto? Representada por ese cordero que era sacrificado y estaba marcada a las puertas, representadas hoy día por Cristo mismo y ese sacrificio en la cruz, ¿cierto? Pero después, para partir ¿dónde? Al desierto. Hay algo más allá. En ese desierto aprendemos a conocerle. Yo ya he predicado de esto. El desierto para un cristiano es el mejor lugar para vivir. O sea, mismo dice, te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón y ya no me llamarás más esposo, más señor, sino me llamarás esposo. O sea, te lleva al desierto para ahí tener y comenzar tu relación con Dios, tu relación íntima con Dios. La intención de Dios de llevarte al desierto es que le conozcas, es que comiences una relación íntima con Él. Eso es lo que quiere hacer Él, una relación con Él que sea increíble, una relación con Él donde puedas ya no relacionarte como del siervo a su Señor, sino del esposo a la esposa. Él quiere hacer un pacto contigo. ¿Y dónde lo va a hacer? En ese desierto. En ese desierto que para los ojos de los hombres no tienes nada. Para los ojos de los que conocemos a Dios lo tenemos todo. Tenemos esa nube que nos cubre del sol. Tenemos ese fuego que nos cubre del frío. Tenemos esas rocas que proveen el agua. Tenemos ese calzado que crece con nuestros pies, esa ropa que crece junto a nosotros. Tenemos ese pan diario de cada día que nos da hoy y lo tenemos que guardar para mañana. No lo comemos añejo porque vuelve a venir hoy y vuelve a venir hoy, vuelve a venir hoy, porque tu Dios no es un Dios del pasado. Hoy día Dios es un Dios de tu presente y de tu futuro. Y es por eso que en ese lugar Dios te protegerá de los escorpiones, de las serpientes. Dios te protegerá y hará un clima, ¿cierto? Un desierto climatizado para ti, para que le conozcas y nunca más vuelvas como en Egipto a ser dependiente del hombre. Maldito el hombre que confía en él. Nunca más serás dependiente del hombre, nunca más serás dependiente de lo material, porque en el desierto entenderás que Él proveyó todo y lo hará así también en todo el lugar que siga. Es necesario pasar al desierto.
queremos arrancarnos muchas veces, salir desde nuestra tierra, desde nuestra salvación a las promesas. No, es necesario el desierto. Tenemos un objetivo, tenemos que llegar más allá. Miren, si les mostrara acá, tengo como 20 láminas que compartir todavía, como 30. Pero necesito hacer puntos en esto. Acuérdese lo que estoy hablando. Acuérdese de este tema tan importante. Jesús vino en una misión secreta y aquí está dando a conocer esa misión. En el principio, ven y ve. Ven y ve, mira, mi hijo nacerá, ¿cierto? Sin ningún lujo. Y mira lo que haré con él. ¿Cierto? Aquí ya nos está llevando en este proceso. Ven y ve, ustedes son aprendices míos, dice Jesús. Todo lo que yo hago, ustedes lo harán y aún mejor. Así que empiecen a practicar. Y uno dice, maestro, necesitan hacer una gran mesa. Hágala usted mismo, dice el Señor. O sea, Él confía en nosotros. Dice, Señor, se echó a perder el computador y usted el analista. Bueno, prepárame usted, ahí está. Entonces, como Él nos confía en nosotros, nos pasa la pelota, nos deja trabajar. Esto dejó de ser el juego de un solo hombre. Y entonces, por esto, una de las visiones y las cosas que la iglesia tiene que cambiar es que este es el juego de un solo hombre en un púlpito. No, no es así. Todos pueden jugar, pero en serio, todos pueden jugar, póngase a jugar. No necesita un púlpito, necesita su computador, necesita su teléfono, necesita un vecino, necesita su jardín, necesita su lugar de trabajo, su lugar en el auto, en el carro, como dirían en Perú. Necesita ese lugar porque Dios lo puede usar y cualquier cosa usarlo de púlpito para que usted pueda entregar un mensaje. Usted es el primer mensaje de Dios. No nos debemos quedar, ¿cierto?, solamente en la salvación. No nos debemos quedar en esa puerta, ¿cierto?, marcada con la sangre y protegiditos en medio. No, Él nos está invitando al desierto. Debemos salir donde está Él. Debemos encontrarnos con Él en ese lugar. Debemos llegar a Él en ese lugar. Entonces ahí es donde podremos encontrar el sustento en esta relación, ¿cierto? Se transforma esto no en una religión, sino que en una relación donde yo estoy relacionado con mi Creador. Él le interesa que yo lo vea, le interesa que yo le conozca. Por eso me pone un Jesús en medio de nosotros, ¿cierto? Para que yo lo vea, para que conozca, pero no para simplemente seguir todo lo que hace Él, sino que para hacer todo lo que hace Él. No solamente para ser un asistente, un observador, sino que para ser en forma práctica un aprendiz. ¿Y sabe qué? Aquí voy a volver a un punto que sé que para una iglesia puede ser muy disruptivo, pero para eso estamos out of the box. No haría libros out of the box para poder volver a compartir in the box. No, out of the box es out of the box, es fuera de la caja. Dios no nos mandó a plantar iglesias. Vaya, busquen la palabra. ¿Dónde está el plantar iglesias? Hacer discípulos. Ah, es que Pablo, a ver, ¿quién manda la cosa? ¿Quién da la orden? Cristo, hacer discípulos. Las iglesias como templos, como organizaciones son consecuencia de la predicación del Evangelio, el bautismo de personas y de haber hecho estos aprendices. ¿Y sabe qué? Hacer aprendices o hacer discípulos es más complicado que levantar una congregación. Para levantar una congregación necesitan dinero, gente que aporte, ¿cierto? Y empezar a repartir los cargos como muchos lo hacen. Tu portero, tu tesorero, tu mujer, tú vas a cantar, yo voy a predicar, tú vas a enseñar. Así se arman las iglesias y el edificio lo vamos a arrendar allá. ¿Sabe qué? Eso no es iglesia. El mandato de Dios es hacer discípulos. ¿Y sabe cuál es el tema ahí? Es hacerse cargo de alguien. Es hacerse cargo de alguien, y así como Jesús lo hizo con sus aprendices, tú tener los tuyos. Y eso es harta chamba, dirían los peruanos, harto laburo, dirían los argentinos, harto trabajo, dirían los chilenos, harta pega, realmente dirían los chilenos. Sí, se trata de personas. Nuestra misión no tiene que ver con edificios, y muchas veces nosotros tratamos y damos más tiempo al edificio que a las personas. Nuestra misión es hacer discípulos. Es más, nuestra misión es un día dar cuenta de esos discípulos. Y me encanta Jesús rindiendo cuentas, como quien rinde cuenta a su general, ¿cierto? Señor, de todos los que me diste, no perdí ninguno, sino del que sabíamos que se perdería. Imagínate esa cuenta. ¿Puedes dar la misma cuenta tú? Señor, de todos los que me diste, yo se me olvidó llamar a este, muchas se me olvidó, este se me olvidó hasta el nombre.
de este otro, no, es que me cae bien mal ese porque no es de mi círculo de amigos. Este otro era muy complicado, así que lo entregué a Satanás para que lo zarandee. O sea, hermano, nuestra misión no es aplantar iglesias, nuestra misión es hacer aprendices, es hacer discípulos. El que hagamos discípulos nosotros, que los amemos, que entreguemos lo que Cristo entregó para ellos, va a hacer que un día se necesite un edificio. Ojalá. Y si no, siga en la casa, sigue en la calle, sigue en la oficina, sigue en la locomoción colectiva, sigue en la playa, haciendo de estos discípulos, porque la misión principal es hacer discípulos, no hacer reuniones, es bautizar personas, no simplemente hacer enseñanza y enseñarles, ¿cierto?, cómo cantar 3 coritos, es bautizarlos, ¿cierto?, y que nazcan de nuevo y bautizarlos en el poder, ¿cierto?, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, entrarlos en esa Trinidad. Esa es nuestra misión, esa es la misión de la iglesia, que hoy día algunos dicen, no, es que nuestra misión, esto me da risa, y lo digo, lo digo con un poco de ironía, pero es como, no es que nuestra iglesia no la mandaron, no va a las misiones, ¿cómo? No, es que nuestra iglesia no hace eso, ¿Cómo tu iglesia no va a hacer lo que le ordenaron hacer? Es como acercarse a un carabinero y decirle al carabinero ahí un delincuente, no, es que yo no soy carabinero de delincuente, yo soy carabinero de escritorio. Es como acercarse a un carpintero y decirle, oiga, carpintero, aquí le traigo un palo y una madera para que me ayude a hacer algo. No, es que yo no soy carpintero de eso, yo soy el carpintero que solamente hago planos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te vas a acercar a una persona que es discípulo de Cristo, que es un seguidor de Cristo, que es una persona, un aprendiz de Cristo, y dice, quiero ser tu discípulo? Y dice, no, es que yo no hago de estos discípulos porque nuestra iglesia no va para allá. Nuestra iglesia no está más en esta cosa más cool de la adoración. No, es que nuestra iglesia escribe libros. No, es que nuestra iglesia está en otra área más de lo profético. No, nuestra principal misión es hacer discípulos y en todo lo que hagamos tenemos que seguir la misión que Dios nos dio. Entonces hoy día muchos dicen, no, es que esta es nuestra misión. No, es que, ¿sabes qué? La misión de Dios debería ser tu principal misión. Mi principal misión y todas las otras misiones deberían ser pseudo-misiones o submisiones que se sujetan a esta gran misión, que es hacer discípulos. Él nos vendrá a pedir cuentas de esa misión y tendrás que dar cuenta de los discípulos que te entregó. Esta es la misión que tenemos y ya me está quedando poco. Vamos a hacer este programa de 1 hora, es la hora dorada, ¿cierto? Y vamos a hacerlo de 1 hora y por eso quiero enfocarme en este tema. Estamos hablando, ¿cierto?, de este paso, estamos hablando del ven y ve, estamos descubriendo que este Jesús realmente no vino a mostrarse al mundo completo, sino a algunos de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros hiciéramos lo mismo que Él hizo. O sea, vino a entregarnos ciertas ideas, ¿cierto? Nos vino a entregar ciertas claves, ¿cierto? De la autoridad que teníamos, el poder que teníamos, la unción que teníamos. Nos vino a decir, mira, desde el principio nací con desventaja, nací no aventajado como algunos de ustedes. Es más, mi familia no tenía nada, ni siquiera tenía un lugar donde posar mi cabeza cuando dormí, cuando nací, ¿cierto? Y después cuando era adulto y me seguían, tampoco tenía donde posar mi cabeza, o sea, almohada no tuve, ¿cierto? Está hablando, nací en una situación de no privilegiado, y no por eso me anduve quejando, no por eso anduve llorando, simplemente porque teniendo a Dios conmigo, nada podía ser contra mí, porque la palabra de Dios, ¿cierto?, es más potente que cualquier cosa material, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi Padre que está en los cielos, y esto Jesucristo lo demostró con lo suyo. Hoy día, esto llamado, necesitamos pasar al otro lado, necesitamos pasar a ese lugar donde está el punto de interrogación, necesitamos ir a ese desierto, necesitamos ir a ese lugar, y para eso necesitamos entender, somos aprendices de Cristo, no de una teoría, no de un concepto, no de algo intelectual, de algo práctico, y este Señor vino en forma práctica a hablarnos a nosotros de qué debíamos hacer. ¿Qué les parece? Dejamos hasta ahí nomás, ¿cierto? Dejamos hasta ahí nomás, ¿por qué? Porque se nos viene este mundo. Se nos viene este mundo, ¿cierto? Un mundo que está en oscuridad. Un mundo que está iluminado por un lugar, pero hay un lugar que necesita, ¿cierto?, iluminar. La luz no se pone en la parte que está iluminada, la luz se pone donde está oscuro. O sea, nuestra misión es llegar a ese lugar oscuro. Él vino a iluminar, ¿cierto?, gente que estaba en tinieblas. La misión de nosotros es igualita a la de Él, iluminar lo que está en tinieblas. No nos podemos escapar de ese llamado. Y es por eso que vamos
a llegar hasta aquí, ¿cierto? Y vamos a llegar hasta aquí y vamos a poder, ¿cierto? En un momento poder conversar de esto y más allá. Bueno, yo le doy las gracias a todos los que se han conectado. Sé que es como una frenada esto, pero vamos a orar antes de frenar. Yo no sé, opinen aquí mismo, ¿cierto? Nuestra tarea es hacer la gran comisión. Sí, Daniel, esa es nuestra tarea. Qué bueno que lo puedan ahí como comentar. Gracias para todos los que se han conectado. Vamos a seguir orando. Esto tiene mucha revelación, esto tiene mucha revelación para que usted vaya entendiendo lo que estamos hablando. Por eso no quiero entrar así y hablar rápidamente. Quiero llegar y concentrarme, ¿cierto?, en ir entregando paso a paso esto. Por eso vamos a orar. Sé que hay personas que en este momento están en las condiciones esperando y diciendo, Señor, ¿y yo qué hago? Señor, ¿y qué pasa con lo mío? Señor, es que nadie me apoya. Señor, es que no tengo congregación. Hermanos míos, se trata de seguir el llamado de Dios. Se trata de seguir lo que Dios está haciendo. Amigos míos, empecemos a orar. ¿Les parece? Deje leer, dice la Javi, me encanta y quiero, ¿cierto? Aquí estamos viendo, sí, varios amén a lo que estamos compartiendo, sí, liberar los cuerpos y las mentes, cuán importante. Gracias, José. No eres la única, amiga, somos muchos los que pensamos así, somos muchos los que pensamos la necesidad que tiene la iglesia de salir, ¿cierto? Esa dependencia total de nuestro papá que nos dicen desde Lima. Amigos, bueno, hay mucho que estamos aquí. Vamos a orar y vamos a orar por todas las personas, en más por esos dolores, por esas depresiones, por esas situaciones que ya oramos. Vamos a establecer su reino y vamos a entender que somos sus aprendices, ¿cierto? Entonces, Él vino por nosotros, Él vino para enseñarnos algo a nosotros, Él vino para caminar con nosotros, Él vino para enseñarnos ciertas claves a nosotros. Entonces, en este tiempo vamos a orar para que Él se vaya revelando a nosotros. Sigue mucho, o sea, les cuento, llegué a la presentación número 6 de 30, así que imagínense cómo quedamos mañana. No podía ir más profundo porque aquí hay mucha revelación y Dios nos va a estar hablando de muchas cosas en eso, así que vamos a orar y vamos a pedir que Él se manifieste en nosotros. Yo sé que los resultados quizás ya están de las votaciones y realmente para mi corazón tengo una tranquilidad que Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer independiente del resultado. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos, por los que se han conectado, por los que han podido ver este video, por los que van a compartirlo, Señor, por las personas que recibirán este video y en un momento sentirán la sanidad de Dios en su depresión, en un tumor cerebral que sentía, en una crisis de ansiedad, ¿cierto?, en una crisis de pánico. Oro en el nombre de Jesús, oro en el nombre de Jesús para que tú estés viniendo ahora sobre ellos, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que estas palabras, Señor, para que mis propios hermanos se levanten, Señor, y entiendan que dependen de Él en todo y que tú vas a hacer todo lo que ellos necesitan. Oro en el nombre de Jesús para que tu palabra vaya sobre los corazones que están dispuestos, sobre la gente que quiere aprender de ti, ya no mirados como discípulos a un sabio, ¿cierto?, sino como aprendices a un maestro que solamente quiere hacernos a nosotros jugar el rol que nos corresponde. Gracias, Señor, porque desde el principio empezaste a caminar, Señor, en desventaja, pero llegaste a ser el primero, Señor. Esa piedra rechazada por los edificadores pasó a ser la piedra del ángulo. Espíritu Santo de Dios, ven sobre cada hermano, sobre todos los que han escuchado, sobre todos los que están escuchando, recibiendo este mensaje, y también comparte desde sus propias redes sociales, Señor, para el mundo, Señor, este mensaje importante de que es nuestro rol como aprendices de Cristo en este tiempo tan histórico, en este tiempo tan importante, en este tiempo que se necesita tanto de la verdad, de la vida, de un camino de fe. Gracias, Padre, por todo este tiempo en el nombre de Jesús. Me despido, digo, de ustedes, que tengan un excelente domingo junto a sus familias. Gracias por conectarse. Recuerde que seguimos en la semana compartiendo con ustedes. Para nosotros, para mi esposa, para mí, es un placer servirles en todo lo que hacemos. Muchas gracias por los que se han conectado y también recuerde, denle compartir el video, ¿cierto? Y también ponga sus comentarios, se necesita ponerlo los sábados, estamos teniendo nuestro programa, ¿cierto? Nuestro Prime, y ahí estamos discutiendo temas importantes. Este próximo sábado, a las 21 horas, estaremos hablando de un tema delicado, el tema, ¿cierto?, de este tema de
En el tema de la ética pastoral, ¿cierto? Es prudente que un pastor tenga muchas propiedades, muchas cosas. Es lícito que el pastor tenga un Rolls Royce, un Jaguar, ¿cierto? Es lícito, ¿cuál lícito es, cierto? O es necesario que los pastores cuenten con contratos de trabajo y así no tengan que andar dependiendo de pedirle a gente, ¿cierto? O sea, ¿qué deberíamos hacer en este caso? Necesitamos tirar estas cosas a la palestra, ¿cierto? Adelante. ¿Por qué? Porque son cosas que nos cuestionan, Siempre se habla de un pastor que se queda con los diezmos, con la ofrenda, que mira la vida que tiene, ¿cierto? Y que muchas veces está por sobre sus feligreses, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas vamos a hablarlas a la luz de la palabra, las vamos a hablar con mucho cuidado, ¿cierto? Para guardar el corazón de los siervos de Dios, pero también para un poquito hablar a una audiencia que muchas veces ni siquiera cree en la iglesia. Queremos hablar de esto, ¿cierto? En el jardín del Edén nos fuimos a la ley, ¿cierto? Nos fuimos a la vez por el pecado, por eso no hemos ido a la vez muchas veces. Y hoy día todas las instituciones, incluida la iglesia, se está yendo a la vez. ¿Cómo irnos a la vez de la victoria y no a la vez de la basura? Vamos a discutir, ¿cierto? Esto este sábado que viene, en horario prime, a las 21 horas, ¿cierto? Con algunos invitados que ya están puestos ahí y hay otros que queremos unir, ¿cierto? Y también el domingo que viene seguiremos hablando de nuestro rol como aprendices. Aquí usted no se quedará como el que recibe la unción solamente. Usted tiene una misión. Gracias por conectarse, gracias por ser tan buena onda. Dios les bendiga mucho a todos.